Buenas noches a los funcionarios. Bueno, quería hablar de varios temas, hacer preguntas en varios temas. Iba a hablar del blanqueo. Creo que el hecho de que la diputada Figueroa Casas del PRO haya cuestionado el escandaloso blanqueo que están proponiendo ya es suficiente, ¿no? El macrismo, que hizo un blanqueo escandaloso, cuestiona el hecho de que en este blanqueo puede venir cualquiera, de cualquier parte del mundo, narcotraficante, cualquiera, y entrar en el blanqueo y llenarse de beneficios como los que le están dando a todos los sectores más acaudalados y del poder económico de la Argentina. Así que con eso creo que es suficiente. Con respecto a los bienes personales, mi pregunta es la siguiente. Quiero saber cuántas personas son beneficiadas por esta reducción del 2,6 al 0,5 progresivamente en varios años. ¿Cuántas son las personas beneficiadas? Porque, digamos, se está beneficiando a los más ricos dentro de los ricos, ¿no? Bueno, ¿cuántas son esas personas que van a beneficiar con esta reducción? Que recordemos que bajo el gobierno de Macri, esta reducción implicó una caída en la recaudación del 1,2%, ¿no?, del total de la recaudación fiscal, al 0,6%, ¿no? Es decir, hablan de terminar con el déficit fiscal, pero generan déficit fiscal beneficiando a los más ricos de los ricos. Entonces me gustaría saber cuántas personas, ¿no? Es muy importante que me responda cuántas personas, porque ahí voy al otro tema. El otro tema es el tema de la movilidad jubilatoria que acá se mencionó. Estamos hablando de más de 7 millones de jubilados y jubiladas que trabajaron toda su vida, ¿no? Yo le traje un cuadro sobre cuánto debería ser una jubilación hoy de la mínima, ¿no? Si se hubiese acompañado la inflación desde el 2015 a esta parte, ¿no?, que ha perdido la jubilación mínima de hoy de 105.000 pesos, perdió un 54%, 54% en términos reales, hoy debería ser alrededor de 230.000 pesos, muy lejos igual de lo que la mínima debería ser, ¿no? Alrededor de 450.000 pesos es la canasta básica que se calcula para un jubilado o jubilada. El haber mínimo con bono, que hoy es 160.000, cayó un 30% desde el 2015 y debería ser 230.000. Un haber de 300.000 pesos, ¿no? De 300.000 pesos en 2015 cayó un 58%, ¿no? ¿Cuánto debería ser actualmente esa jubilación? De 712.000 pesos. O sea, le han robado, digo, gobierno tras gobierno se plantea esto de la suspensión o el cambio de la movilidad jubilatoria. Y nos opusimos tanto a la modificación que hizo el gobierno de Macri como al que hizo el gobierno de Alberto Fernández, porque sabíamos que iban a perjudicar a los jubilados. Y siempre ajustan a los más débiles. Y ahora el presidente Milei plantea esta facultad delegada para hacer los aumentos por decreto, ¿no? Y el primer bono que otorga a los jubilados es igual que lo que se dio anteriormente, es decir, se congela la jubilación mínima, ¿no? En el primer mes de gobierno se ha congelado la jubilación mínima para millones de jubiladas y jubilados. Entonces, este es el criterio que va a tener. Este es el criterio, además de que ya, como se mencionó acá, estipula, ¿no?, un ajuste previsional del 0,4%, ¿no? Entonces, en el presupuesto del 0,4% el ajuste previsional. Entonces, digo, me parece que es escandaloso que se esté planteando la suspensión de la movilidad jubilatoria, pero en todo caso, ¿cómo explican que si supuestamente es para beneficiar a los jubilados, porque la movilidad actual evidentemente no acompaña la inflación y ha generado una pérdida a los jubilados, y los bonos han sido justamente un reconocimiento de que la movilidad jubilatoria no compensaba la inflación y perdieron los jubilados? Bueno, ¿por qué si el presidente dice que supuestamente lo va a beneficiar, se está dando un congelamiento en este primer mes? Después, con respecto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, me gustaría que me contesten qué harían con las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
que son alrededor de 13.000 millones de dólares. 13.000 millones de dólares, ¿no? Creo que sería importante que nos digan, porque acá se mencionó de que nunca se utilizó el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES para pagar jubilaciones. Bueno, pero acá tampoco se está planteando que esto va a ser para los jubilados, ¿no? Es decir, se lo vamos a dar a Caputo, ¿no? Que nos endeudó por 100 años, que nos llevó al Fondo Monetario Internacional. Bueno, se lo vamos a dar a este gobierno, ¿para qué? ¿Qué van a hacer con los 13.000 millones? Algunos llegaron a plantear que eran las joyas de la abuela que hay en la Argentina para ser base de un proyecto de dolarización del país, o sea, con la plata de los jubilados. Bueno, eso me gustaría que me lo respondan. También quería decir algo con respecto al tema de la deuda, ¿no? Y le voy a leer algo que dijo un diputado cuando se discutió acá el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que dijo, para nosotros la cuestión moral es central, este gobierno con este acuerdo está tomando deuda, y hay que tener claro que la deuda son impuestos futuros, son impuestos que pagan, por ejemplo, personas que no votan, que pagan nuestros hijos, nuestros nietos y quizás hasta personas que ni siquiera nacieron todavía, pero que cuando estén por llegar al mundo ya tienen una deuda que le cargaron acá. Es decir, que la fiesta de la generación presente se la están cargando en el bolsillo de aquellos que todavía ni siquiera nacieron. Por lo tanto, estamos frente a algo profundamente inmoral. Esto lo dijo Javier Milei en el Congreso de la Nación, ¿no? Entonces, ahora el propio Javier Milei nos está diciendo que le demos vía libre, llave en mano, para que pueda tomar deuda el gobierno cuando quiera, ¿no? Una inmoralidad, ¿no? Justamente toda la historia demuestra que la deuda es un mecanismo de sometimiento de nuestro país y que obviamente esa deuda la han pagado con el hambre, con la desocupación, con los bajos salarios, millones y millones. La han pagado el pueblo trabajador, por supuesto, ¿no? Y ahora, quien decía esto, cuando era oposición, cuando era diputado, pero ahora que es presidente, nos dice, ¿no?, que quiere tener vía libre para poder endeudarse sin siquiera que se debata en el Congreso, digo, ¿no? Porque usted hizo un raconto en un momento y se olvidó del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no pasó por el Congreso, siquiera pasó por el Congreso, ¿no? Entonces violó los estatutos del propio Fondo Monetario Internacional, la deuda de Macri, que por eso Caputo fue parte de ese acelerado endeudamiento, además porque fue gestor de la negociación con los fondos buitres, ¿no?, para pagarle, y que tuvieron jugosas ganancias a los fondos buitres, que permitió que se desarrolle ese proceso de mega endeudamiento acelerado que después terminó en el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y eso ni siquiera pasó. O sea, quieren que puedan hacer lo que quieran sin pasar por el Congreso, ¿no? Y también desdiciéndose de las propias palabras que había tenido Javier Milei cuando era diputado. Entonces, justamente lo que estamos viendo de parte del gobierno es un planteo que lo que hace es un plan económico que ajusta a los más humildes, digo, porque veníamos de una inflación altísima, por supuesto, pero acá las medidas que se están tomando son medidas que van a profundizar los graves problemas sociales y económicos que padecen las grandes mayorías trabajadoras. Cuando dicen no hay plata, en realidad tienen que decir, la plata se la fugaron los grandes grupos empresarios. Digamos, ¿por qué se fue al Fondo Monetario Internacional? ¿Y qué hicieron con esos dólares? Justamente fueron dólares a los que accedieron los grandes grupos económicos que fugaron millones y millones, y ahora esa deuda la tiene que pagar el pueblo trabajador. Por eso el Frente de Izquierda se opuso no solamente bajo Macri, sino al acuerdo que votaron todos los bloques, o la mayoría de los bloques, votaron en este Congreso, ¿no?, el acuerdo que planteó Guzmán, y el Frente de Izquierda se opuso en el Congreso, en las calles, ¿no?, porque justamente el endeudamiento es para beneficiar a esos grandes grupos económicos y aumenta el sometimiento y la dependencia del país. Por eso, bueno, quería que me conteste, que me responda sobre estas cuestiones que le he planteado y que le he preguntado recién. Muchas gracias.